La lluvia empapaba su abrigo raído, arrastrando con ella el último pedazo de su dignidad. Penélope acababa de ser despedida por salvar una vida. De repente, unos faros cegadores atravesaron la oscuridad. 5 superautos con los vidrios polarizados la rodearon en aquella calle vacía. Un hombre bajó de uno de ellos. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. ¿Dónde está la enfermera gorda? La sala de emergencias del Hospital General de Chicago era una sinfonía caótica de miseria humana. Pero para Penélope Gallagher, ese lugar era su hogar. A sus 32 años, Penélope, o Penny, como la llamaban las pocas personas que se molestaban en ver más allá de su apariencia física, era la columna vertebral del turno nocturno. Penny era una mujer robusta que cargaba con el peso del estrés, de los turnos nocturnos interminables y de una lotería genética que había favorecido las curvas y la suavidad por encima de los ángulos afilados que la sociedad tanto premiaba. Sus uniformes eran talla XXL. Y Penny ya estaba acostumbrada a las miradas de reojo de las jóvenes enfermeras recién graduadas, y a las sonrisas condescendientes de los médicos de planta. Pero lo que le faltaba en cintura, le sobraba en mente clínica brillante y en unas manos que casi nunca temblaban. Eran las 3:14 de la madrugada de un brutal martes de noviembre cuando las puertas dobles de la sala de trauma se abrieron de golpe. No había paramédicos, no hubo aviso del despacho. Solo 2 hombres con abrigos costosos y empapados, arrastrando a un tercero entre ellos. El joven en el centro tenía apenas 22 años, cabello oscuro y rizado, empapado en sangre y sudor. Su camisa blanca a medida estaba completamente teñida de un rojo aterrador que brotaba de una herida de bala en la parte alta de su pecho derecho. «Ayúdenlo», rugió uno de los hombres, con un acento marcado, sin duda italoamericano de la costa este. «Hagan algo, maldición». El doctor Richard Ormond, el médico de guardia esa noche, apenas vio a esos hombres, los bultos visibles bajo sus chaquetas y la herida de bala, y palideció. Dio un paso atrás. «Seguridad», tartamudeó Ormond hacia el mostrador de triaje. «Llamen a seguridad. Esto es cosa de pandillas. Tenemos que sacarlos de aquí antes de procesar». «No puede respirar», gritó Penny, empujando al doctor Ormond a un lado. Penny observó los labios cianóticos del joven y la distensión severa de las venas de su cuello. Su tráquea se estaba desviando hacia la izquierda. Estaba asfixiándose, su pulmón derecho se había colapsado y estaba atrapando aire dentro de su cavidad torácica. Neumotórax a tensión. Si no recibía alivio en los siguientes 60 segundos, su corazón se detendría por la presión. «Penélope, retírate». Doctor Ormond le ordenó con voz cortante. «El protocolo dicta que esperemos autorización policial en víctimas de bala no despachadas. Podrían estar armados. Podrían ser del cartel. Es un chico de 20 años y se está muriendo en este momento». Richard. Penny ni siquiera miró a los 2 hombres aterradores que habían traído al joven. Solo miraba al paciente. Tomó una aguja calibre 14 del carro de emergencias, sus dedos gruesos moviéndose con una precisión rápida y practicada. «Si lo tocas, quedas despedida», advirtió el doctor Ormond, la voz quebrándose. «Yo soy el médico a cargo». Penny lo ignoró. Encontró el segundo espacio intercostal, en la línea medioclavicular del lado derecho del joven. No dudó. Hundió la aguja profundamente en su pecho. Un silbido fuerte y claro de aire escapando llenó el tenso silencio de la sala de trauma. Al instante, el joven jadeó, sus ojos se abrieron de golpe mientras el oxígeno volvía a llenar su pulmón funcional. El horrible tinte azulado de sus labios comenzó a desaparecer. «Pónganlo en oxígeno. Inicien 2 vías intravenosas de calibre grueso y llamen a cirugía», ordenó Penny a una enfermera junior que, aturdida, finalmente reaccionó. Los 2 hombres que habían traído al joven se quedaron mirando a Penny. Uno de ellos, con una cicatriz irregular que le cruzaba la mandíbula, señaló con un dedo temblando y manchado de sangre. «Usted lo salvó. ¿Cómo se llama?» «Enfermera Gallagher», respondió Penny sin aliento, limpiándose el sudor de la frente. Antes de que se pudiera decir otra palabra, la seguridad del hospital inundó la sala, seguida de cerca por la policía de Chicago. Los 2 hombres se desvanecieron entre las sombras de la sala de espera, desapareciendo en la tormenta antes de que los oficiales pudieran siquiera sacar sus libretas. Para las 4 de la madrugada, el joven ya estaba estabilizado en cuidados intensivos. A las 4:15, Penny fue llamada a la oficina de la administradora general del hospital, Victoria Hastings. Victoria era una mujer hecha enteramente de bordes afilados, trajes de diseñador y malicia corporativa.
Estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con el doctor Ormond de pie a su lado, con una sonrisa arrogante. Enfermera Gallagher, comenzó Victoria, sin ofrecerle asiento a Penny. Violó descaradamente el protocolo del hospital. Ignoró una orden directa de un médico a cargo, y además interactuó con individuos peligrosos que trajeron a una víctima de un crimen violento sin registrar a nuestras instalaciones. Salvé una vida, dijo Penny, con la voz temblando pero la postura firme. Los pies le dolían dentro de sus fuecos de enfermera. Si hubiera esperado el protocolo, ese chico estaría muerto. Su corazón estaba a segundos de detenerse por un desplazamiento mediastínico. No somos una clínica clandestina, Penélope, dijo Victoria con frialdad, dejando caer la mirada hacia la cintura de Penny con ese juicio silencioso tan familiar. Somos una institución médica prestigiosa. Tenemos una imagen que mantener. Francamente, usted nunca ha encajado del todo en esa imagen, pero la tolerábamos por la escasez de personal. Hoy se convirtió en un riesgo. ¿Me está despidiendo?, susurró Penny, sintiendo la realidad caer sobre ella como un peso muerto. Llevo 7 años aquí. He cubierto cada turno abandonado, cada feriado. Y se le compensarán sus días acumulados, interrumpió Victoria con suavidad. Vacíe su casillero. Seguridad la escoltará fuera de las instalaciones. La humillación fue peor que el despido mismo. Ser observada por un guardia de seguridad con una sonrisa burlona mientras guardaba sus estetoscopios, su taza de café favorita y una caja a medio comer de barras de granola dentro de una caja de cartón. Los murmullos de las enfermeras más jóvenes mientras Penny caminaba por el pasillo. Para colmo de males, cuando llegó al estacionamiento de empleados, su viejo Honda Civic 2008 se negó a arrancar. El alternador finalmente había muerto. Derrotada, exhausta y luchando por contener las lágrimas calientes, Penny se ajustó su fino impermeable sobre los hombros. No podía pagar un taxi, no en ese momento. Vivía a poco más de 3 kilómetros de distancia, cerca de Little Italy. No tenía otra opción más que caminar. La lluvia de Chicago era implacable, empujada por un viento cortante de noviembre que atravesaba la delgada chaqueta de Penny. Las calles estaban completamente oscuras y prácticamente desiertas a las 5 de la madrugada. El agua se acumulaba en los baches profundos, empapando sus zapatos. Con cada paso, la caja de cartón que llevaba en brazos se volvía más pesada, el fondo comenzaba a deshacerse, amenazando con romperse por completo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en las mejillas de Penny. Su mente hacía cálculos aterradores. El alquiler vencía en 3 días. No tenía ahorros porque acababa de pagar de su propio bolsillo el costoso medicamento para la diabetes de su madre. Tenía 32 años, sobrepeso, estaba agotada, y ahora sin trabajo, con una mancha permanente en su licencia médica por insubordinación. Sigue caminando, se dijo a sí misma, su aliento formando vapor en el aire helado mientras giraba hacia un tramo vacío de la avenida Soutresin. Un pie delante del otro. Al principio no los escuchó, por el sonido de la lluvia torrencial. Luego llegó la vibración grave y gutural de motores de alto rendimiento, sacudiendo el pavimento bajo sus pies. Penny miró por encima de su hombro. Faros cegadores, perfectamente alineados, atravesaban la oscuridad. No era solo un auto. Era un convoy completo. Un Lamborghini Urus color negro mate encabezaba la fila, flanqueado por 2 amenazantes Mercedes AMG G63. Detrás venían un elegante Ferrari Roma y un Audi RS Q8. 5 superautos de varios millones de dólares avanzando lentamente por las calles deterioradas de Chicago, como depredadores en plena cacería. El pánico estalló en el pecho de Penny. Esto era exactamente el tipo de actividad de cárteles o pandillas de la que el doctor Ormond le había advertido. Bajó la cabeza, apretó su caja empapada contra el pecho y acortó el paso, acercándose al muro de ladrillo de una bodega abandonada. Los motores rugieron con más fuerza. El Lamborghini aceleró de golpe, girando frente a ella y cortándole el paso de la acera. Penny dio un grito ahogado, tropezando hacia atrás. Antes de poder girar y correr, las 2 camionetas que la rodearon, encerrándola contra el muro de ladrillo. El Ferrari y el Audi bloquearon la calle por completo. Estaba atrapada. Las puertas pesadas de las camionetas se abrieron al unísono. 8 hombres salieron bajo la lluvia torrencial. No eran pandilleros de la calle. Vestían trajes italianos hechos a medida, corbatas oscuras y gabardinas. A pesar de la oscuridad, Penny podía ver claramente los bultos característicos y aterradores de las fundas de hombro bajo sus abrigos.
La puerta del conductor del Lamborghini se abrió. Un hombre bajó. Era alto, de casi 1,90 m, con hombros lo bastante anchos como para bloquear las luces de la calle detrás de él. Poseía un aura de autoridad absoluta y aterradora. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, su mandíbula afilada y cubierta por una sombra de barba incipiente. Sus ojos, incluso en aquella luz tenue, eran de un gris acero, penetrante y peligroso. Parecía un hombre acostumbrado a gobernar imperios y a destruir a cualquiera que se atravesara en su camino. Este era Lorenzo Rossi, jefe de la familia Rossi, la organización más poderosa y despiadada del Medio Oeste. Lorenzo dio un paso lento hacia ella. La lluvia parecía resbalar sobre su costoso abrigo de lana. Sus hombres permanecían perfectamente quietos, un perímetro silencioso y letal. Penny retrocedió hasta que sus hombros chocaron contra el ladrillo frío y húmedo de la bodega. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Esto es todo, pensó Penny frenéticamente. Vinieron a cerrar cabos sueltos. Salvé a un rival de una pandilla, y ahora van a matarme. Lorenzo se detuvo a 1 metro de distancia. Sus ojos fríos la recorrieron de arriba abajo, observando su cabello empapado, su cuerpo tembloroso y robusto, la lastimosa caja de cartón que apretaba contra su pecho. Su mandíbula se tensó. Giró levemente la cabeza hacia el hombre con la cicatriz en la mandíbula, el mismo de la sala de emergencias. ¿Es ella? La voz de Lorenzo era un rugido bajo que se imponía fácilmente sobre el sonido de la tormenta. El hombre con la cicatriz asintió con deferencia. Sí, jefe. No estaba en el mostrador, así que no pudimos conseguir su nombre completo del tablero, pero Dante nos dijo lo que vio antes de perder el conocimiento. Lorenzo volvió su mirada aterradora hacia Penny. Dio un paso más cerca. ¿Dónde está la enfermera gorda?, exigió, con un tono agresivo, demandante. Penny parpadeó. La pura audacia del insulto atravesó su terror mortal. Una chispa de indignación furiosa y agotada se encendió en su pecho. Había pasado toda su vida siendo menospreciada, ignorada, y apenas 1 hora antes había sido despedida por hacer lo correcto. Estaba cansada de agacharse. Aquí estoy, respondió Penny con firmeza, su voz temblando pero sorprendentemente fuerte. Soy la enfermera, y tengo un nombre. Es Penélope. Los hombres armados a su alrededor se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus chaquetas ante ese tono insolente. Pero Lorenzo levantó una sola mano enguantada. Todos se congelaron. Lorenzo la observó fijamente, sus ojos recorriendo su rostro. La hostilidad se fue drenando lentamente de su postura, reemplazada por algo completamente distinto. Algo que se parecía escandalosamente a la reverencia. Penélope, repitió, saboreando el nombre en su lengua. Bajó la mirada hacia la caja empapada que Penny sostenía. Dante es mi hermano menor. Los médicos del hospital me contaron lo que pasó. Me dijeron que el médico a cargo ordenó dejarlo morir. Me dijeron que una enfermera rompió el protocolo, le clavó una aguja en el pecho y le devolvió la vida. Penny tragó saliva con fuerza, su furia titubeando bajo la mirada intensa de Lorenzo. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo Lorenzo suavemente, acercándose tanto que Penny pudo percibir el aroma a lluvia, cuero y colonia Tom Ford. Hiciste lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Salvaste sangre de los Rossi. Señaló la caja que ella sostenía. Un estetoscopio se salía por un lado, arrastrándose sobre el pavimento mojado. ¿Por qué estás aquí afuera, bajo la lluvia, Penélope?, preguntó Lorenzo, sus ojos entrecerrándose con peligro. ¿Por qué tus cosas están en una caja? ¿Dónde está tu auto? Mi auto murió, murmuró Penny, mirando hacia abajo, de pronto profundamente consciente de su ropa arruinada y de su tamaño comparado con aquel hombre magnífico y aterrador. Y ya no trabajo ahí. El silencio que siguió fue más pesado que la propia tormenta. ¿Ya no trabajas ahí?, repitió Lorenzo, su voz bajando una octava, volviéndose letal. ¿Te despidieron? Penny asintió lentamente. La administradora, Victoria Hastings, dijo que violé el protocolo y que arruiné la imagen del hospital al tratar a personas como ustedes. Lorenzo no gritó. No explotó. Pero la violencia contenida y localizada que emanaba de él hizo que Penny quisiera fundirse aún más contra el muro de ladrillo. Miró a sus hombres. Marco, dijo Lorenzo con voz baja al hombre de la cicatriz. Sí, jefe. Compra el Hospital General de Chicago, ordenó Lorenzo con la misma calma que si pidiera una taza de café. Despide a la junta directiva.
Despide al médico a cargo, y arrastra a esta Victoria Hastings hasta la calle. La mandíbula de Penny cayó. Espera, no puedes. Puedo hacer lo que quiera, dijo Lorenzo, girándose de nuevo hacia ella. Sus rasgos duros se suavizaron solo para ella. Extendió su mano grande y cálida, tomando con delicadeza la caja pesada y empapada de los brazos cansados de Penny. Se la entregó a uno de sus guardias armados sin siquiera mirar. Estás temblando, notó Lorenzo. Se desabotonó su abrigo de lana a medida y, antes de que Penny pudiera protestar, lo colocó sobre sus hombros. El abrigo era enorme, envolviendo por completo su cuerpo, irradiando el calor de Lorenzo. Mi hermano está vivo gracias a ti, Penélope, dijo Lorenzo, mirándola directamente a los ojos, viendo más allá de su peso, más allá de sus uniformes empapados, directo al centro de quien era. Eso significa que mi vida y todo lo que poseo te pertenece. Nunca volverás a caminar bajo la lluvia. Nunca volverás a preocuparte por una factura. Señaló hacia la puerta abierta del Lamborghini. Sube, ordenó el jefe mafioso con suavidad. Te llevamos a casa. El interior del Lamborghini Urus olía a riqueza pura, una mezcla embriagadora de cuero italiano a medida y el tenue aroma especiado de la colonia de Lorenzo. Penny se sentó congelada en el asiento del copiloto, hundida en el enorme abrigo de lana que Lorenzo había puesto sobre ella. La lluvia golpeaba contra el vidrio polarizado, pero dentro de la cabina había un silencio aterrador. Detrás de ellos, el convoy de camionetas G y el Ferrari se acomodaron en formación perfecta, escorteándolos por las calles resbaladizas y vacías de Chicago. Calle Taylor, susurró Penny, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Cerca de la panadería vieja. Es un edificio de ladrillo, sin ascensor. Lorenzo ni siquiera miró el GPS. Simplemente asintió, sus manos grandes y cicatrizadas manejando el volante con una gracia casual y aterradora. Mi hermano Dante tiene 22 años, dijo Lorenzo. Esta noche debía estar recorriendo propiedades inmobiliarias. En cambio, una organización rival lo emboscó. 3 de mis hombres murieron protegiéndolo. Penny tragó saliva, mirando el perfil afilado de Lorenzo. Lo siento. No lo sientas, dijo Lorenzo, su voz un murmullo bajo y letal. Los que lo hicieron ya están muertos. Marco se encargó mientras yo manejaba hacia el hospital. Penny se estremeció, aunque el auto estaba cálido. Estaba sentada junto a un hombre que ordenaba ejecuciones con la misma facilidad con la que ella pedía un café. Y sin embargo, cuando Lorenzo detuvo el auto frente al edificio deteriorado de Penny en Little Italy, no miró la escalinata derruida con desprecio. La miró con un cálculo silencioso. «Vives aquí», afirmó, apagando el motor. «Sé que no es un penthouse en Gold Coast», dijo Penny defensivamente, sus inseguridades aflorando. Se ajustó el abrigo más apretado alrededor de su cuerpo robusto. «Pero es lo que el salario de una enfermera permite cuando tiene que pagar $5,000 al mes de su bolsillo por la insulina y la diálisis de su madre». Lorenzo giró la cabeza lentamente. Sus ojos grises y penetrantes se clavaron en los de Penny. Y por un segundo, el peligroso jefe mafioso desapareció, reemplazado por un hombre profundamente conmovido. «Tu madre está enferma». «Evelyn», dijo Penny, mirando sus manos. «Es todo lo que tengo». Trabajaba doble turno para mantener sus tratamientos. Sin mi empleo, sin mi licencia, su voz se quebró, y la aterradora realidad de su situación finalmente se abrió paso a través de su adrenalina. Antes de poder detenerlas, lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Tenía 32 años, sobrepeso, estaba exhausta, y completamente destrozada. Lorenzo se movió tan rápido que Penny se sobresaltó, pero su toque fue sorprendentemente gentil. Extendió la mano sobre la consola, su pulgar limpiando una lágrima que había escapado por la mejilla de Penny. Su mano se quedó ahí, sus dedos trazando la suave curva de su mandíbula. «Mírame», Penélope ordenó con suavidad. Penny obligó a sus ojos a levantarse hacia los de él. «La sociedad les dice a las mujeres que, para tener valor, deben ser delgadas, sumisas e invisibles», dijo Lorenzo, su voz vibrando con una intensidad oscura y contenida. «A mí no me importa la sociedad. Te miro a ti, y veo a una mujer con manos lo bastante firmes como para engañar a la muerte. Veo a una mujer lo bastante suave para consolar a un moribundo, y lo bastante feroz como para decirle a un jefe mafioso que tiene un nombre. Eres magnífica». A Penny se le cortó la respiración. Ningún hombre, mucho menos uno que parecía salido de la portada de una revista, le había hablado nunca así. Lorenzo no estaba mirando más allá de su tamaño.
Lo estaba mirando directamente, y estaba cautivado por él. Un golpe brusco en la ventana del lado del conductor rompió el hechizo. Era Marco. Lorenzo bajó la ventana apenas una rendija. «Habla». «Jefe», dijo Marco, con el agua goteando de su mentón cicatrizado. «La compra del hospital ya está en marcha. Armamos la empresa fantasma, Vanguard Ealt Holdings. Compramos agresivamente la mayoría de las acciones de la Junta. A partir de las 8 de la mañana de mañana, usted es dueño del Hospital General de Chicago». «¿Y la administradora?», preguntó Lorenzo, sin apartar los ojos del rostro de Penny. «Victoria Hastings está dormida en su condominio de la Kesore Drive. No tiene idea de nada». «Bien», dijo Lorenzo. Subió la ventana y se giró completamente hacia Penny. «Sube. Empaca una maleta para ti y otra para tu madre, Evelyn. Ya no vas a vivir en este edificio». «Señor Rossi, no puedo». Lorenzo la corrigió con suavidad. «¿Y si puedes? Voy a llevarlas a ti y a tu madre a vivir a mi propiedad privada en Highland Park. Mi personal médico se encargará de su diálisis. Nunca más volverás a pagar un solo frasco de insulina mientras vivas». «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Penny, su voz temblando. «Solo salvé a un paciente. Es lo que juré hacer». «Y yo juré proteger a mi familia», respondió Lorenzo, acercándose hasta que sus labios quedaron a centímetros de los de ella. «Eres la razón por la que mi hermano sigue respirando. Eso te convierte en familia ahora. Y los hombres Rossi cuidan a los suyos». 2 días después, la sala de juntas del Hospital General de Chicago era una cámara sofocante de pánico. Victoria Hastings, impecablemente vestida como siempre con un traje blanco de Chanel, caminaba nerviosa en la cabecera de la larga mesa de caoba. El doctor Richard Ormond estaba sentado cerca, secándose el sudor de la frente. La repentina compra hostil por parte de Vanguard Ealt Holdings había tomado por sorpresa a toda la junta ejecutiva. Los habían citado a una reunión de emergencia con el nuevo accionista mayoritario, y nadie sabía quién era. «Solo necesitamos explicar nuestros márgenes», dijo Victoria con voz tensa. «Les hablamos de nuestras medidas de reducción de costos, de los despidos recientes para equilibrar el presupuesto». Las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron de golpe. El silencio cayó sobre la habitación como una guillotina. 4 hombres con trajes negros a medida entraron, dispersándose primero para asegurar las esquinas del salón. Marco, con su rostro cicatrizado e inmutable, se quedó junto a la puerta. Luego entró Lorenzo Rossi. Vestía un traje de 3 piezas color carbón que gritaba elegancia letal. Pero no fue el temido jefe criminal lo que hizo que Victoria Hastings soltara un grito ahogado y dejara caer su pluma. Fue la mujer que llevaba del brazo. Penélope Gallagher entró a la sala de juntas completamente transformada. Ya no llevaba uniformes sin forma manchados de fluidos. Vestía un vestido cruzado color verde esmeralda hecho a medida que abrazaba sus curvas generosas en todos los lugares correctos, resaltando su busto y ciñéndose en la cintura. Su cabello estaba peinado en suaves ondas, y su maquillaje era impecable. Se veía poderosa, hermosa y absolutamente aterradora. «Penélope», logró decir el doctor Ormond ahogándose, su rostro tornándose del color de la ceniza. ¿Qué significa esto? Lorenzo apartó una silla de cuero en la cabecera de la mesa. No se sentó en ella. Guió a Penny hasta ese asiento, quedándose de pie detrás de ella como un guardián oscuro e inamovible. «Buenos días, Victoria». «Richard», dijo Penny, su voz firme y serena. Entrelazó las manos sobre la madera pulida. «Creo que tenemos algunos asuntos del hospital que discutir». Las manos perfectamente manicuradas de Victoria temblaron mientras se aferraba al borde de la mesa. Miró de Penny a Lorenzo, finalmente reconociendo al hombre aterrador de los rumores de la sala de emergencias. Usted no puede ser Vanguard Ealt Holdings. Usted es un mafioso». «Soy un inversionista», corrigió Lorenzo con frialdad. «Y desde hace 48 horas, poseo el 82% de las acciones con derecho a voto de este hospital, lo cual significa que soy dueño de este edificio. Soy dueño del equipamiento, y soy dueño de sus contratos». Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos grandes sobre el respaldo de la silla de Penny. «Hace 2 días, ustedes despidieron a la mejor profesional médica de esta institución», continuó Lorenzo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Priorizaron su patética imagen pública por encima de una vida humana. La insultaron. Le arrebataron su dignidad.
Ella rompió el protocolo, gritó el doctor Ormond a la defensiva. Actuó fuera de sus funciones. Lorenzo ni siquiera miró al médico. Chasqueó los dedos. Marco dio un paso adelante, arrojando una carpeta gruesa de papel manila sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse justo frente a Victoria. Mis asociados investigaron un poco su prestigiosa imagen, dijo Lorenzo con suavidad. Esa carpeta contiene registros bancarios que rastrean $2.4 millones desviados del Fondo de Oncología Pediátrica hacia una cuenta privada en el extranjero, a nombre de soltera, Victoria. Y respecto al doctor Ormond, contiene los detalles de los sobornos que ha estado recibiendo de representantes farmacéuticos para promover opioides adictivos en la sala de emergencias. El rostro de Victoria se quedó sin sangre. Se desplomó en su silla, comprendiendo que estaba completamente destruida. Nos va a matar, gimoteó el doctor Ormond, temblando violentamente. Soy un hombre de negocios, Richard, no un monstruo, se burló Lorenzo. No necesito matarlos. Justo en ese momento, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. 2 detectives de la policía de Chicago entraron, luciendo profundamente incómodos, pero decididos. Lorenzo les había entregado la evidencia financiera en bandeja de plata. Era un caso que haría carrera, y no podían ignorarlo, aunque viniera de la familia Rossi. Victoria Hastings y Dr. Richard Ormond, dijo el detective a cargo, sacando sus esposas, quedan arrestados por malversación, fraude y negligencia médica. Penny se quedó en silencio mientras observaba a las 2 personas que habían convertido su vida en un infierno ser leídos sus derechos y escoltados fuera de la sala con las manos esposadas. La pura y abrumadora satisfacción del momento la dejó sin aliento. Cuando las puertas se cerraron, dejando solo a Penny, Lorenzo y sus hombres en la sala, Lorenzo la miró desde arriba. El hospital necesita una nueva directora administrativa, dijo Lorenzo con suavidad. Alguien que realmente se preocupe por los pacientes. Alguien que sepa lo que es trabajar en el piso. Estaba pensando en nombrar a una mujer llamada Penélope Gallagher. Penny lo miró, el corazón golpeando contra sus costillas. Lorenzo, yo solo soy una enfermera. No sé cómo dirigir un hospital. Tú sabes cómo salvar vidas, corrigió Lorenzo, rodeando la silla y arrodillándose junto a ella sin importarle su costoso traje. Tomó las manos de Penny entre las suyas. Yo contrataré a los contadores. Yo contrataré a los abogados. Tú dirigirás la medicina. Construirás el hospital que siempre soñaste. Esto es una locura, susurró Penny, con lágrimas de alegría asomando en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Yo, mírame. No soy una reina de la mafia. Solo soy una chica gorda de Little Italy. Basta, ordenó Lorenzo, su voz espesa de emoción cruda. Levantó la mano y le tomó el rostro entre sus palmas. Eres exactamente lo que quiero. Tus curvas, tu suavidad, tu fuego. Eres la criatura más hermosa que jamás he visto. No quiero una muñeca de porcelana frágil. Quiero una reina que pueda sostener el corazón de un hombre en sus manos y mantenerlo latiendo. No esperó a que ella argumentara. Lorenzo la tomó de las solapas del vestido y estrelló sus labios contra los de Penny. El beso fue devorador, con sabor a poder crudo, a promesas oscuras y a una pasión ardiente e innegable. Penny se derritió contra él, sus manos enredándose en el cabello oscuro de Lorenzo, dejando finalmente atrás toda una vida de inseguridades que la habían agobiado. Ya no era solo una empleada desechada. Era la salvadora de la familia Rossi, la nueva gobernante del Hospital General de Chicago, y la única obsesión del hombre más peligroso de la ciudad. Cuando Lorenzo se separó, apoyando su frente contra la de Penny, sonrió con una expresión rara y arrolladora. «Ven aquí, Mía Regina», murmuró, ayudándola a ponerse de pie. «Tu madre nos espera en la finca, y tenemos un imperio que dirigir». Penny pasó de ser una enfermera desechada y humillada a convertirse en la mujer más poderosa del escenario médico de Chicago, todo porque tuvo el valor de hacer lo correcto. Lorenzo demostró que los hombres de verdad no se fijan en un número en la báscula. Se fijan en el tamaño del corazón de una mujer y en su valentía inquebrantable. ¿Ustedes creen que Penny tomó la decisión correcta al abrazar a su oscuro rey de la mafia? Déjenos su opinión en los comentarios, den like a este vídeo, compártanlo con alguien que ame una buena historia de venganza, y suscríbanse para más historias reales llenas de drama.